Diario de guerra, día 25. Estados Unidos, con Donald Trump al volante, está atrapado, encerrado en un callejón con pocas salidas, y las que hay son muy estrechitas y oscuras. Ya no se trata de perder o ganar, se trata de perder o perder mucho más. Si Trump sigue adelante con la guerra, puede que se vuelva a meter en un Vietnam cuyas consecuencias van a ser tanto en vidas como en economía como en política muy grandes. Pero si se retira, puede que para los norteamericanos las consecuencias sean hasta peor. Esta guerra que tenemos ahora mismo en Oriente Medio no es una simple guerra, es una partida estratégica por el control del poder y el sistema global. Como decíamos en vídeos anteriores, los gobiernos tienen el reloj, pero las guerras poseen el tiempo. Es muy fácil y muy rápido entrar en una guerra, pero salir de ellas se complica mucho. Vamos a juntar las piezas del puzzle y no os durmáis porque esto en Europa por supuesto que nos afecta. El mundo no se detiene por guerras, se detiene cuando falta energía y cuando esta carencia afecta a las economías, y esto ya está pasando. El precio del petróleo se dispara, los mercados financieros caen y se produce inflación global, es decir, subida general y mantenida en el tiempo de los precios normales para el consumo. Como nos ha mostrado la historia, las grandes potencias no caen de golpe, no caen de un día para otro, sino que se desgastan en decisiones imposibles o muy mal tomadas. Y eso es lo que está ocurriendo exactamente hoy en día con Estados Unidos y su decisión de entrar en guerra con Irán. El poder de Estados Unidos es militar, pero sobre todo es financiero. Hablemos de petrodólar más deuda. El petróleo se vende en dólares, eso es lo que busca, eso es lo que negocia Estados Unidos. De ahí lo de petrodólar. Bien, resultado de eso es que muchos países, o casi todos los países a nivel mundial, necesitan tener dólares para comprar y vender petróleo. Bueno, vender solo venden unos ciertos privilegiados. Pero para comprar necesitan dólares. Eso conlleva que los bancos y los bancos centrales de un montón de países tengan que tener reservas en dólares. Y aquí viene el segundo paso de la estrategia norteamericana. Como todas o muchas de las naciones poseen dólares, como los bancos de esas naciones poseen dólares, el dólar se convierte en una especie de reserva. Y la deuda norteamericana, sus bonos y treasuries se venden en dólares. Bueno, pues ya que todos tienen dólares, compran deuda norteamericana a cambio de un pequeño beneficio pasado X tiempo. A modo resumen, digamos que Estados Unidos no solo exporta poder, sino que exporta su moneda. El verdadero campo de batalla no es un desierto, es el sistema financiero. Y el dólar no es solo una moneda, es una herramienta y una palanca de poder global. Pero cuidado, si ese sistema se debilita, por ejemplo, porque el petróleo deja de venderse en dólares, Estados Unidos entra en serios problemas. Si hay menor demanda de dólares, hay una menor financiación de su deuda, hay menor influencia a nivel mundial, Estados Unidos se viene abajo. Es bastante conocido el hecho de que el sistema económico, la economía norteamericana, está basada en un esquema Ponzi. Como su dólar se venga abajo, como deje de moverse a nivel mundial, se hunden. Uno de los pilares de este sistema piramidal norteamericano es el hecho de que los países del Golfo, los países, las petromonarquías, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, bueno, pues efectivamente, como decíamos, vendan el petróleo en dólares. A cambio de esto, Estados Unidos siempre les ha ofrecido protección. Pero, ay amigo, ¿qué está ocurriendo hoy en día? Pues lo que está ocurriendo es que está dejando de poder protegerles. No les puede dar una protección íntegra, y eso lo están viendo estos países.
Y si llega el punto en el que Norteamérica se tiene que retirar de esta zona porque no puede avanzar con la guerra y porque sus pérdidas en vidas, en pérdidas políticas y económicas son demasiado grandes, es como dejarles abandonados a su suerte. Y al final, estas potencias se van a tener que aliar con Irán, con el fuerte de la zona. Y eso va a conllevar que ya no vendan más su petróleo en dólares. Y el sistema económico norteamericano empieza a resquebrajarse. Pero bien. El petróleo no tiene amigos, solo intereses, y quien garantiza la seguridad controla las alianzas. Ahora bien, si hablamos de la opción de que Estados Unidos quiera negociar de verdad con Irán, pues el problema sería que Irán podría exigir condiciones extremadamente duras de aceptar para los norteamericanos. Por ejemplo, salida total de Estados Unidos de Oriente Medio, cierre de bases militares, fin de la presencia estratégica en la región, porque claro, eso sería lo único que garantizaría 100% la seguridad de Irán a largo plazo. Y ni siquiera 100%, pero la garantizaría mucho más. Ahora, en base a un coste enorme para Estados Unidos. Es decir, para terminar la guerra, Estados Unidos tendría que renunciar a su propio poder en la región. Y volveríamos a lo que decíamos antes, que todas estas petromonarquías, pues al final se aliasen con Irán y dejasen de vender el petróleo en dólares. Muchas guerras no terminan cuando alguien gana, terminan cuando alguien cede lo impensable. Como sabemos y hemos dicho en vídeos anteriores, Irán no necesita ganar, solo necesita resistir y hacer que el coste sea insoportable para sus enemigos. Y lo está siendo, lo está siendo. Y atención, porque para Estados Unidos podría ser aún peor. Si se retira o muestra debilidad en Oriente Medio y pierde esa conexión de protección hacia sus aliados en la zona, podría pasar lo mismo para con sus aliados en Asia, es decir, Corea del Sur y Japón. Y para más INRI, ante una posible decadencia y pérdida de fuerza de Estados Unidos, podría conllevar a que la Unión Europea pues llevase a cabo ciertas alianzas hasta incluso con Rusia. ¿Esto último sería posible? Yo creo que sí, porque la principal enemistad de la Unión Europea para con Rusia ha sido a tenor del conflicto en Ucrania, en donde Estados Unidos era un principal actor. Bien, si se rompe esa conexión de fuerte alianza con Estados Unidos, y además tenemos en cuenta toda la energía que Rusia le vende a la Unión Europea, pues para los europeos sería fantástico una buena y fuerte alianza con Rusia. Pasamos ya a la tercera y última opción para los Estados Unidos, que sería la escalada de la guerra. Bueno, como decíamos inicialmente, esto también sería un perder para Estados Unidos, porque esta escalada produciría un shock petrolero, mayor bloqueo o amenaza sobre el estrecho de Hormuz, subida del precio del petróleo, inflación, crisis económica global, impacto en mercados financieros, mayor incertidumbre y caída de confianza, caídas bursátiles, más fuga de capitales, por supuesto mayor coste militar, coste de vidas de soldados. Una guerra prolongada y de despliegue masivo significaría muertes masivas. Y por supuesto, aumento del gasto público y del déficit norteamericano. Coste económico. Se estima que los Estados Unidos se han gastado desde el 28 de febrero, desde que empezó la guerra, una media de 1.500 millones de dólares diarios. Ahora mismo eso ronda los 50.000 millones de dólares ya gastados, más o menos. La cifra exacta posiblemente no la tengan ni ellos. Pero lo que sí sabemos exacto es que el Pentágono busca 200.000 millones de dólares adicionales para financiar esta guerra. Es decir, las guerras no son baratas, ni mucho menos.
riesgo de escalada regional. Todo este conflicto no solo se puede quedar efectivamente entre Irán, Estados Unidos e Israel. Esto ya ha escalado y puede escalar aún más, implicando a muchos más actores en Oriente Medio, lo cual lo haría un conflicto más largo y más incontrolable. Y en definitiva, un impacto económico global. No solo ha subido y va a seguir subiendo el precio del petróleo, sino que sube el precio de muchas otras energías, como el gas, el carbón, etc. Por supuesto, todos los productos derivados del petróleo. Esto se va a convertir en una recesión global con efecto rebote en Estados Unidos. Vamos a concluir con que escalar la guerra no significa ni mucho menos para los norteamericanos ganarla. Van a escalarla, pero no saben cómo va a salir. Eso sí, por el camino se van a producir todos estos costos y pérdidas que acabamos de mencionar. Irán ha demostrado haber hecho sus deberes militares, sus deberes de defensa. Quizá ha sido después de su guerra de 1980-1988 con Irak, viendo cómo Estados Unidos invadía entre el 2001 y el 2003 Afganistán e Irak. Después de ver en enero del 2020 cómo Estados Unidos mataba a Qasem Soleimani, general de la Guardia Revolucionaria iraní, y que desde el mismo año Estados Unidos aumentase la presión y las sanciones económicas a Irán. Viendo cómo Estados Unidos aumentaba sus bases militares en la zona de Oriente Medio. Después de la guerra de los 12 días, en la que en junio del 2025 Irán entró en conflicto con Israel y este terminó a los 12 días cuando Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Con todas estas vivencias, todas estas malas experiencias, Irán ha hecho sus deberes y ahora mismo tiene casi en jaque mate a Estados Unidos. Como decimos desde el inicio de este vídeo, Donald Trump está en un callejón sin salida y las pocas rendijas en las que puede asomar la cabeza, todo es oscuro, muy oscuro. Y claro, es obligatorio hacerse la siguiente pregunta. ¿Donald Trump no estaba bien asesorado? ¿Donald Trump no puede mirar libros de historia y puede hablar con gente con experiencias anteriores para saber dónde se metía? ¿Para saber que no le convenía hacer lo que hizo? Bueno, pues como hemos dicho en vídeos anteriores, claro que lo sabía, pero esa presión del lobby poderosísimo israelí judío sionista le ha metido en el agujero. A ver ahora quién le saca. Y lo peor de todo, no es que hayan metido a Donald Trump en ese agujero oscuro, es que está afectando a la economía de todos, a la economía mundial. Por supuesto que a nivel mundial deberíamos de acabar con esos lobbies que sabemos que solo se mueven por interés particular, dándoles igual, por supuesto, la economía mundial e incluso la vida del resto de la humanidad. Seguimos día a día la partida mundial, lo que está pasando en Oriente Medio. Vamos a ver por dónde sale Donald Trump. Miedo tenemos todos. Nos vamos ya. Suscribiros, seguidnos y ver el vídeo que os dejo abajo y juntos seguimos desmenuzando la geopolítica. Nos vemos en el próximo vídeo.